cordero pequeño en un bastón, y éste se llevaba delante de la procesión para luego clavarlo a la cruz. De esta manera, todo quien viera la procesión o crucifixión sabría de qué crimen era culpable el prisionero. Gracias. Antes de entrar en detalle acerca de la agonía física de Cristo, quería hacer una pequeña aclaración. Muchos pintores y escultores de la crucifixión muestran los clavos a través de las palmas de las manos. Clavos a través de la palma de la mano cortarían y se zafarían entre los dedos al tener que sostener el peso de un cuerpo humano. De hecho, escritos médicos de aquel tiempo demuestran que los clavos fueron clavados entre los pequeños huesos de las muñecas, o sea, radial y cubital. Esta mala interpretación pudo haber sido resultado de un malentendido de las palabras de Jesús a Tomás cuando dijo, mira mis manos. Sin embargo, los anatomistas antiguos y modernos siempre han considerado que la muñeca es parte de la mano. Bien, al leer los evangelios podemos ver que la tortura física comenzó en el jardín de Getsemaní. De los muchos aspectos del sufrimiento inicial, el que es de particular interés fisiológico es el sudor de sangre. Doctora Wilson. Sí, gracias. Lucas nos dice que, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Muchos eruditos modernos han tratado de idear razones por las cuales Lucas, siendo un médico, usaría esta descripción, erróneamente estando bajo la impresión de que el sudar sangre no ocurre. Sin embargo, aunque es un fenómeno extremadamente raro, no es imposible. Hematidrosis es una condición que ocurre cuando la persona está enfrentando la muerte u otros eventos estresantes. Lo que ocurre es que los capilares de sangre que alimentan las glándulas sudoríparas se rompen a causa de la tensión emocional, haciendo que se mezcle el sudor con la sangre. Esto puede haber efectuado debilidad. Según la Escritura, después de arrestar a Jesús en medio de la noche, lo llevaron ante los sumos sacerdotes y aquí fue donde se le infligió el primer trauma físico. Un soldado le dio una bofetada por permanecer en silencio al ser cuestionado. Después le vendaron los ojos y burlonamente le pedían que los identificara mientras pasaba cada uno a golpearlo y escupirle en la cara. En la madrugada, estando él golpeado y mayugado, deshidratado y agotado por pasar la noche en vela, lo llevan ante Pilato. Influido por la multitud, Pilato ordena que suelten a Barrabás y condena a Jesús a ser azotado y crucificado. Es muy raro el hecho de que lo hayan condenado a los dos. Si el prisionero era judío, era normal que le azotaran. Pero muchos eruditos creen que Pilato de principio solo ordenó que le azotaran y que la decisión de crucificarle fue en reacción a la multitud cuando comenzaron a acusarle de estar contra César. Los judíos tenían una ley antigua que prohibía más de 40 azotes, pero es dudoso que los romanos hayan hecho un esfuerzo para seguir esta ley judía. Profesora Fisher, ¿nos haría el favor de describir el proceso? Primero, para preparar al prisionero para ser azotado, le quitan su ropa y atan sus manos a un poste que llegaba arriba de la cabeza. El legionero romano pasa adelante con el flagelo en su mano. El flagelo o azote es un látigo corto con varias tiras de cuero. Cada tira tiene 2 bolitas de plomo al extremo. Este látigo pesado es utilizado con fuerza completa, pegándole una y otra vez a Jesús en sus hombros, espalda y piernas. Esto causa que parezcan verdugones y moretones en la piel. Al continuar los azotes, la piel no puede más y las heridas se abren. De principio, el látigo solo le corta la piel y pronto, de tan seguidos los golpes, comienza a cortar más profundamente el tejido subcutáneo, haciendo que la sangre brote abundantemente de las arterias de las capas musculares. Al terminar, la piel de la espalda cuelga en largas tiras y toda el área es un irreconocible tejido desgarrado sangrante. Cuando el centurión decide que el prisionero está a punto de morir, ordena parar los azotes. En este punto, ya desfalleciendo, lo desatan y se deja caer como un fardo sobre el empedrado mojado con su propia sangre. A los soldados se les hace muy chistoso a ver este judío que pretendía ser rey,
Así que le arrojan un manto sobre sus hombros, recién heridos y todavía sangrando, y le ponen una vara en la mano por cetro. Pero aún necesitan una corona para hacer completa su parodia. Tejen ramas flexibles llenas de espinas largas formando una corona y la colocan con presión sobre su cabeza, hiriendo el cuero cabelludo. Pregunta, ¿creen que esta corona de espinas de veras podría causar daño significante? Pues como sabemos, el cuero cabelludo es una de las áreas más vasculares del cuerpo. Esto significa que contiene células y arterias que llevan y circulan sangre. El ser coronado con espinas ciertamente le causaría sangrar profundamente, lo cual solo añadiría a toda la sangre que ya ha perdido. Entendido, gracias. Bien, cuando los soldados sienten que ya ha sido suficiente, arrancan violentamente el manto de su espalda. Para ese entonces, el manto ya se había pegado a sus coágulos de sangre y suero de las heridas, y el quitarlo causa dolor insoportable, tal como quitar un vendaje quirúrgico negligentemente. Una vez más, las heridas comienzan a sangrar como si otra vez lo estuvieran azotando. En este punto, los romanos le devuelven sus ropas. Ahora atan el patíbulo de 50 kilos sobre sus hombros y la procesión comienza su viaje lento por la vía dolorosa. El peso del madero junto con el espasmo producido por la pérdida de sangre son demasiado para su cuerpo, haciéndole tropezar y caer, y clavándole la madera áspera en su piel lacerada y músculos del hombro. Los músculos han sido llevados más allá de su capacidad, evitándole la habilidad de poder levantarse. Por esto el centurión busca a un espectador para ayudarle y escoge a Simón de Cirene. Jesús le sigue. Después de todo lo que ha soportado, sería correcto el decir que para este momento estaría aún sangrando y transpirando el sudor frío y pegajoso del espasmo. Necesitará acumular la fuerza para poder completar el viaje de 595 metros del pretorio hacia Gólgota. Al llegar le ofrecen una mezcla de vino con mirra para mitigar el dolor, el cual él rehúsa. Simón baja el patíbulo y rápidamente avientan a Jesús sobre él con sus hombros contra la madera. El legionero busca la hendidura en la muñeca y la perfora con un clavo pesado, cuadrado, de hierro forjado, clavándolo en la madera. Rápidamente se mueve al otro lado y repite la acción, teniendo cuidado de no estirar demasiado el brazo para permitir flexión y movimiento. Luego, alzan el patíbulo para colocarlo al tope del madero vertical y clavan el rótulo anunciando Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. En su lugar, ahora presionan el pie izquierdo hacia atrás contra el derecho, ambos pies extendidos con los dedos hacia abajo. Proceden a clavar un clavo a través de ambos arcos, dejando las rodillas flexionadas, y así la víctima ya ha sido crucificada. Lentamente comienza a relajar su cuerpo, haciendo que se hunda hacia abajo. Todo su peso colgando de los clavos causa un dolor insoportable que corre de sus dedos hacia sus brazos hasta explotar en el cerebro. Para evitar este tormento, trata de empujar su cuerpo hacia arriba, poniendo todo su peso sobre el clavo entre sus pies. Una vez más, siente esa agonía ardiente del clavo rasgando los nervios entre los huesos de sus pies. Sus brazos están ya fatigados y siente grandes olas de calambres pasar por sus músculos, causando dolor profundo y constante. Ese dolor le evita hacer el esfuerzo para empujarse hacia arriba para poder respirar. Al colgar de los brazos, los músculos pectorales se le paralizan y los músculos intercostales no pueden actuar. Por esta razón, puede solamente inhalar aire a los pulmones, pero no exhalar. Jesús lucha por elevarse para tener al menos un pequeño respiro. Eventualmente, el nivel de dióxido de carbono se eleva en los pulmones y la sangre, y los calambres se disminuyen en parte. Después, a causa del espasmo, él puede elevarse hacia arriba para exhalar e inhalar el oxígeno vivificante. Sin duda, fue en estos momentos en que dijo las 7 breves oraciones que fueron grabadas en las Escrituras. La primera, mirando a los soldados romanos echando dados por su manto: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La segunda, al ladrón a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera, mirando al joven afligido, Juan, el apóstol amado: he ahí tu madre, y a María: mujer, he ahí tu hijo. El cuarto clamor es de la primera parte del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Él sufrió horas de dolor inagotable, ciclos de calambres, asfixia parcial intermitente y dolor ardiente al desgarrársele el tejido de su espalda lacerada debido a su movimiento hacia arriba y abajo contra el áspero madero de la cruz. Luego comienza otra agonía. Le surge un dolor aplastante en lo profundo de su pecho mientras el pericardio, o la bolsa que rodea el corazón, se llena de suero y comprime el corazón. Cabe aquí hacer referencia una vez más al Salmo 22, esta vez en el versículo 14. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis vísceras. Ya casi termina la tortura. El corazón está luchando para pulsar la sangre espesa y los pulmones están haciendo un frenético esfuerzo para inhalar siquiera un poco de aire. El tejido de su cuerpo deshidratado manda señal al cerebro. Es en este momento en el cual Jesús expresa el quinto clamor: tengo sed. Los legionarios romanos alzan una esponja empapada de posca, un vino de mala calidad, a sus labios, pero no la toma. Su cuerpo está en condiciones extremas y puede sentir la muerte. Esta realización extrae su sexta oración: consumado es. Con su misión de expiación ya completa, puede permitirle a su cuerpo al morir. Y con una última ola de fuerza, presiona sus pies rasgados contra el clavo, endereza sus piernas, toma un respiro profundo y exclama el séptimo y último clamor: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Los judíos pidieron que bajaran a los hombres de las cruces para no profanar el sábado. El método común de terminar una crucifixión era por crucifragio, o sea, la fractura de los huesos de las piernas. Esto le impedía a la víctima el poder empujarse hacia arriba para tomar aire y respirar. Por lo tanto, sin alivio a la tensión de los músculos del pecho, la víctima moría asfixiada por la falta de aire. Cuando los soldados se acercaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto y no era necesario el quebrarle las piernas. Pero para asegurarse de que en verdad estaba muerto, el legionario le clavó la lanza entre el quinto espacio de las costillas, hacia arriba entre el pericardio hasta atravesar el corazón. Juan nos dice que inmediatamente brotaron sangre y agua. O sea, había un escape de fluido de la bolsa que rodea el corazón. Esta información es evidencia de que él no murió la muerte común de crucifixión por asfixia, sino de falla cardíaca o un corazón roto debido al espasmo y compresión del corazón por el líquido acumulado en el pericardio. Se le pidió a la doctora Page que analizara el estado mental de la víctima para determinar si fue justamente juzgado y sentenciado. Y si sí estaba mentalmente saludable, entonces para ver por qué permitiría este tipo de tortura sobre sí. Doctora Page. Sí, gracias. Siendo psicóloga forense, me he encontrado con casos en los cuales el criminal está tan mentalmente enfermo que uno tiene que analizar y clasificar a qué nivel debemos tratarlo. Si el cliente está suficientemente enfermo, debemos ponerlo en una institución donde recibirá el cuidado que necesita. Si se encuentra que el cliente está mentalmente estable al tiempo en que se cometió el crimen, entonces lo entregamos a la corte para que nuestro sistema de justicia criminal se encargue de él. Al aprender que la crucifixión era el castigo ideal para los delitos más graves, me propuse a estudiar las Escrituras e identificar momentos claves en la historia de Jesús que podrían decirme cómo era Él en su carácter y persona. También buscaba un patrón de comportamiento criminal en su historial para determinar si el castigo ordenado estaba justificado por el nivel de crimen cometido. Las Escrituras nos muestran que dos otros también fueron crucificados. Lo único que nos dice acerca de ellos es que eran ladrones. A través de la historia, el robar ha sido un crimen y en esos tiempos era castigable por muerte. Entendiendo esto, busqué a ver si había algo similar en la vida de Jesús que podría haberle causado el ser azotado y crucificado. Pude identificar tres patrones consistentes en su comportamiento. Ninguno de estos tres indicó que él haya sufrido de una condición mental. Número 1. Él tuvo compasión de los necesitados. Donde y cuando fuese que se los encontrare, él estaba dispuesto a sanar, proveer y hacer libres. Donde quiera que estuviese, podías estar seguro de que haría un milagro. Número 2. Amor.
Él hablaba del amor y usando como evidencia al número 1, él mismo era, y me atrevo a decir, es amor. Las palabras, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, son consistentes en toda la Biblia. Y número 3, nunca tuvo miedo ni se avergonzó al corregir el mal. Si algo se estaba haciendo en contra de la palabra, haya sido por el menor de todos o el de estatus social más alto, él los reprendía, traía el mal a la luz. Una vez, estando lleno de celo por la casa de Dios, y al ver que otros la usaban para su propio beneficio, los corrió de allí volteando las mesas. Mientras esto no es exactamente comportamiento pacífico, no creo que esto podría ser motivo para crucifixión y azotes. También noté que cuando sanaba a alguien en su enfermedad, también lo liberaba de su pecado y cautiverio espiritual, diciendo, tus pecados te son perdonados. Es entendible que los judíos religiosos hallaran culpa con esto, ya que ellos creían que solo Dios puede perdonar pecados. Para ellos, cualquiera que reclamara ser Dios era un blasfemo de alto grado y debería ser castigado. Esto me causó el preguntarme, ¿qué clase de hombre fue este? Cierto, solo Dios puede perdonar pecados, pero también solamente Dios puede hacer lo que éste hizo. Solo Dios puede sanar, hablar y amar como Él lo hizo. ¿Podría haber sido Dios mismo en carne? Él dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. También dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Una pregunta. Si este era Dios, vestido en la humanidad, ¿quiere decir que Él tenía todo el poder para vencer a sus acusadores y librarse de esa situación, o por lo menos hacer que no lo torturaran tanto? Pero no lo hizo. Y si Él es Dios, entonces no estaba cometiendo ningún crimen y no merecía tal castigo. ¿Por qué estaría alguien dispuesto a soportar tal agonía por un crimen que no ha cometido en vez de abogar por su inocencia? Me preguntaba lo mismo. Llegué a la idea de que Dios y hombre son contrapuestos. Así que me puse a hacer una comparación entre los dos a luz de lo que la Biblia nos dice que Dios es. Dios es luz y vida eternal. Esto debe significar que nosotros estamos automáticamente condenados a oscuridad y muerte eterna. Dios es bueno, nosotros perversos. Dios es perfecto, nosotros desordenados. Dios es puro y santo, nosotros somos inmundos, contaminados, indignos de estar en su presencia. Dios es omnisciente, y en ser omnisciente, Él supo que sin sacrificio no hay perdón de pecados. La doctora Henderson mencionó que el sexto clamor de Cristo marcó el cumplimiento de su misión de expiación. La ley judía requería que se hiciera un sacrificio cada año para que el pueblo fuera limpio de su pecado. Esto fue necesario porque Dios es limpio y nada sucio puede morar con Él. El hecho de que esta ley no es para gentiles significa que el resto de la humanidad estaría destinado a condenación eterna. Creo con todo mi corazón lo que Juan nos dice acerca de Él. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Luego dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creyeren en su nombre. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 12:3 aclara esto. Reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Los pecadores, por eso lo hizo. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Su sangre pura y sin mancha es la única sangre que puede limpiar a la humanidad de su pecado y librarnos de la iniquidad de nuestra naturaleza. Este hombre no estaba loco y no era un criminal. No podemos pretender acreditar a una condición mental por su increíble aguante de un castigo que no debía y por pagar el precio de un crimen que él no cometió.
he llegado a la conclusión de que ese Jesús era y es Dios, Señor sobre todo. Y últimamente, solo su sacrificio nos puede limpiar. Tito capítulo 12, verso 14 lo resume hermosamente diciendo que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que para contestar su pregunta, ¿por qué haría Él esto? Por amor. La única respuesta lógica, tan extraño como suene, es por amor. De tal manera amó Dios al mundo que se entregó a sí mismo completamente, y nadie más sería capaz de demostrar amor tan incondicional y gracia tan sublime e inmerecida. Gracias, doctora Page. Debo mencionar que mientras acumulábamos la información para hacer esta presentación, descubrimos que todos habíamos llegado a la misma conclusión. Que ciertamente en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y se entregó a sí mismo en propiciación por nuestros pecados. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y para enfatizar las palabras de nuestro Señor, nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Gracias. Después de la cena tomaste el pan diciendo